que Dios le había prometido. Lectura del libro de Josué. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal. El 14 de ese mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados ese mismo día. El maná dejó de caer al día siguiente cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. En respuesta a la obra de Dios, al Salmo respondemos: Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y Ved qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes en sus rostros, no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En la segunda lectura de Corintios, San Pablo insiste en la reconciliación que Dios ofrece en Jesús, suplicando que nos dejemos reconciliar con Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, el Padre Misericordioso se conmueve, sale al encuentro de su hijo arrepentido, lo abraza y lo besa. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después,
El hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me acuerdo una vez que conocí una parroquia grande el edificio, y se llenaba de gente así. El cura bastante especial, el párroco era bastante especial. Como yo lo veía me parecía genial, pero lo veía un montón de gente que tenía un montón de problemas con el cura. La iglesia se llenaba así, ¿no? Pero cuando le digo que se llenaba así, eran 1000 personas en una misa, una cosa así, porque la iglesia era muy grande. La mitad de la gente venía porque lo quería escuchar, la otra mitad odiaba al cura y quería ver qué era lo que decía, ¿no? Pero venían igual para ver qué era lo que decía el cura. Así que estaban ahí. Por supuesto, las personas más simples, aquellos que estaban más alejados, habían encontrado un refugio en este sacerdote que le daba lugar a todo el mundo en la parroquia. Mientras que estaban nosotros, los más religiosos, que no estaban de acuerdo con su proceder y eran los que criticaban e hicieron lo posible para poder sacarlo de la parroquia. Levantaron cartas, levantaron cosas. Yo tuve que ir a despedirlo un día para decirle que bueno, que en el nombre también de todo esto, que perdone por todo lo que le estaban haciendo, ¿no? Y bueno, se tuvo que ir de la parroquia. Y después esa misma gente con el tiempo le dijeron que estaban arrepentidos de lo que habían hecho, porque después vinieron otros sacerdotes y la parroquia se vino abajo y ya no vino más gente casi, ¿no? Porque abrió las puertas a todos. Algo que para mucha gente muy religiosa no es imposible. Si ustedes se acuerdan,
hace unos años, cuando salió todo el tema del casamiento igualitario, de las comunidades, digamos, esta de diversa, digamos, de la diversidad sexual y todo esto, hubo un obispo que dijo que había que hacer una isla aparte y mandarlos a todos a esa isla y que se queden ahí encerrados. Bueno, ¿qué diferencia había entre los publicanos, entre los fariseos de la época que miraban a Jesús? Es que estaban totalmente de acuerdo, como muchos de los que estamos acá de acuerdo están, vemos las cosas así. Es como que hay que separar, hay que enfrentar. Ahora mismo también tenemos un sistema en el cual se habla de que hay buena gente y mala gente, y que un gobierno tiene que cuidar a la buena gente y no a la mala gente, ¿no? Entonces, cuando uno dice mala gente, ¿por qué es? Porque no piensa como uno, porque vivió otras cosas, porque posiblemente también es mucho más libre que aquel que se siente que es el buena gente y que está de este lado de la cuestión, ¿no? Entonces, de golpe estaban todos los publicanos, ¿no?, que estaban alrededor de Jesús, que se sentían identificados con un mensaje en el cual los incluía, y en esa inclusión, ¿no es cierto?, también Jesús compartía con ellos y comía con ellos. En la cuestión de comer con ellos significaba que yo era como ellos. Nadie podía comer con nadie que no sea como ellos, ¿no? Entonces, si yo estaba comiendo con los pecadores, porque era pecador. Yo estaba con los publicanos. Por eso, mirá cómo se junta y come con los pecadores y con los publicanos. Entonces significa que él es de eso, ¿no? ¿Y quiénes eran? Gente buena. Los fariseos, saquémonos de la cabeza que era gente mala. Era gente re buena, gente re cumplidora. Hacía todas las cosas que realmente había que hacer. Se la creía también que era buena, y ese era su mayor problema, que veían desde su bondad y no desde la mirada de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Se atrevían a juzgar. ¿Por qué? ¿Porque querían? No, porque también era la costumbre, y también es nuestra costumbre. Muchos de nosotros juzgamos con mucha facilidad. Y bueno, ¿y por qué? ¿Porque somos malos? No, porque tenemos una conciencia a lo mejor de ser bueno bastante distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vemos las cosas distintas, enfocamos las cosas distintas. Y por eso Jesús, diríamos, da este ejemplo, la llamada parábola del hijo pródigo, ¿no?, donde justamente vemos estos personajes, el hijo que un día declara que su papá se había muerto. ¿Por qué? Porque cuando uno se queda con la herencia, ¿cómo es? Cuando se mueren los padres, ¿no? Uno se queda con la herencia. Bueno, digo, mira, yo te considero muerto, dame lo que me corresponde. Y el padre se la da, ¿no? Le da esto, va, hace de su vida lo que quiere. Pero en ese hacer de su vida lo que quiere, ¿no?, él encuentra que hay muchos vacíos, muchos bajones. Yo a muchas crisis que muchas personas viven y muchas familias viven, a algunos les digo, sepárense un tiempito, miren de lejos un poco la cuestión, porque en medio del tumulto no se dan cuenta de lo que tienen. Y cuando uno se separa un poquitito empieza como a ver un poco más claro. Y de lejos podía ver de que hay un montón de cosas que no valoró, porque uno a veces piensa que la libertad es un libertinaje, que uno puede hacer lo que quiera. ¿Y quién de nosotros cuando era adolescente? Mi mamá cuando era chico no me dejaba viajar en colectivo, yo quería viajar en colectivo, y ya tenía 12, 13 años en Buenos Aires y yo quería viajar en colectivo, ¿no? Y siempre decía, cuando yo saque la cédula me voy a ir y voy a viajar solo, ¿no? Para decir. De hecho, cuando mi mamá era muy temerosa de que pueda haber un accidente, algo, entonces me tenía que escapar. Y bueno, y me escapaba, andaba entonces hacía lo que tenía que hacer y me escapaba, y uno sentía como que era una aventura. Y así uno se iba apartando, ¿no? Se iba apartando, y muchas veces llegaba tarde a la casa, y sin embargo siempre levantaba la tapa de la olla y había algo que me estaba esperando para comer, porque siempre estaba esperando a mi mamá para que uno coma y para que uno esté ahí. Y uno en ese momento de la adolescencia no valoraba todas esas cosas. No valora un consejo, no valora que te estén acompañando, no valoran de que te estén abrazando. Muchos adolescentes quieren un padre, una madre, y te quiere abrazar y sale corriendo, no quiere saber nada, ¿no? Se pone, y así nos ponemos, pero a veces la adolescencia continúa, ¿no?
Continúa, ¿por qué? Porque es una manera también de sobrevivir. Y entonces nos rebelamos contra todo aquello también que nos pueda ser quitado de alguna manera. Entonces como que nos adelantamos a eso y cortamos un poco relación porque nos queremos mantener solos. Bueno, y ahí en la lejanía, viviendo realmente en el vacío, en estar envidiando lo que están comiendo los chanchos, ¿no? O sea que ahí se va dando cuenta uno de lo que le faltaba, ¿no? El otro hermano estuvo en la casa todo el tiempo, todo bien, ¿no? Cumplió con todas las cosas, iba al campo, se dedicaba a trabajar, mantenía la hacienda familiar. No sé lo que le pasaría por su mente, pero como muchos hermanos también decía, mirá, hizo lo que quiso, abandonó nuestra casa, ni se recordaría aparentemente de este hermano. O si no, como tantos hermanos y tanta familia nuestra, que mucha gente le corta cosas, especialmente cuando es problema de herencia. Yo conozco un montón de familias totalmente divididas una con la otra por cuestiones materiales. Aparte ya había recibido su parte, ¿no? Entonces todo lo que quedaba era para el que quedaba, todo lo que había, ¿no? Y de golpe encontramos a este muchacho que se arrepiente, que vuelve, y que el padre lo recibe con tanta alegría, ya de lejos lo ve y lo vuelve, lo va en búsqueda de él, ¿no? Y no deja ni siquiera que hable. Porque el otro quería confesarse y decir todos sus pecados, y cualquiera de nosotros lo hubiera aceptado y le hubiera dicho, bueno, muy bien, está bien, pero vas a empezar de cero, ¿no? Y sin embargo no lo hace empezar de cero, sino que hace una gran fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y organiza un gran asado, organiza una gran fiesta. ¿Por qué? Porque la mirada del Padre Dios es una mirada bastante distinta de la que vemos nosotros. Puede ser, porque mira el corazón, nosotros no lo vemos, vemos solamente lo exterior. Pero ¿a dónde hay que llegar? El otro estuvo ahí. Acá la cuestión es que todos son ejemplos de, todos en algún momento de la vida somos un poco el que se quedó, somos un poco el que se fue, y estamos ahí. Acá la cuestión es que tenemos que llegar a ser como Dios. Acá el modelo es el Padre Dios. Acá el modelo es que nosotros tenemos que un día llegar a ser como Él. Pero para ser padre primero hay que ser hijo. Y uno tiene que tratar de vivir lo mejor posible su vocación de hijo. Saber escuchar. A veces pasa como el que se quedó siempre en la casa. Estamos muy cerca de lo esencial, pero no nos llegamos a entregar. Llegamos a tener un respeto por nuestro Padre muy grande, pero no sé si es amor. Pasa con mucha gente también dentro de la comunidad. Tiene mucho respeto por las cosas de Dios, tiene mucho respeto por cumplir, pero no hay un amor en su corazón, porque no es algo en lo cual uno se siente identificado y comparta la alegría de su padre. De hecho, este hijo no compartía la alegría de su padre, al contrario, sintió que venía una competencia, que él tenía más derecho porque era el que cumplió, porque desde chiquito siempre él estuvo, en cambio el otro se borró, ¿no? Entonces sentía que había alguien que venía como un usurpador, porque ya se había ido, ¿no? Y de golpe Dios te mira distinto, ¿no? Dios mira mucho con más alegría cuando esa puerta se abre. A mí me acuerdo que me pasaba cuando estaba en Ciudadela, en Fuerte Apache, me pasaba que allá la gente no iba tanto a la iglesia, no venían tanto, pero cada uno que venía tenía una historia impresionante. Y hasta ahora son los únicos cristianos que he conocido que daban la vida por Jesús si era necesario y por dar testimonio de la fe. Después, en el interior he visto demasiada comodidad, digamos, estamos bastante bien, es distinto todo, entonces no se da esto. Y de vez en cuando se abría la puerta y entraba alguien que venía con una historia y donde uno realmente se ponía contento, y yo como sacerdote disfrutaba de poder darle un abrazo y dar la bienvenida al hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que estaba perdido y ha sido encontrado.
Y en ese corazón mínimo que uno puede llegar a tener de ese Padre Dios, ¿cuánto se alegra cuando la palabra de Dios realmente no es del montón ni de los que se sienten buenos, sino que toca donde tiene que tocar, que es, diríamos, aquel que está errado, que está centrado en sí mismo y de golpe se descentra. Se descentra de sí mismo. Nos hace falta mucho a nosotros. Yo, si quiero ser sacerdote, tengo que descentrarme de sí mismo y ponerme en el lugar de los demás. Si uno que quiera ser padre tendrá que descentrarse de sí mismo para poder ser padre misericordioso y para poder tener también algo en el cual pueda transmitir a sus hijos que los haga crecer. Y uno dice, y yo que estuve siempre adentro, si me voy, ¿qué haré? ¿Qué haces vos, padre? Te estaré esperando. Esperaré que vuelvas. Nuestro Padre no nos va a poner otra cuestión, sino de ese saber esperar los tiempos en que cada uno de nosotros haga el clic y comprenda que el que pierde es uno por no estar en su casa, por no estar en el lugar que le corresponde, por querer hacer su vida tanto adentro como afuera, no sentirte que sos parte, no sentirte que a veces estás acá adentro y que sentís que sos uno del montón, entonces no participás en nada, no te acercás en nada de la comunidad, vivís con esa relación, diríamos individualista, con un Dios que no es así, sino que sale a tu encuentro, te abraza, hace fiesta, llama a la comunidad. ¿Para qué? Para celebrar la vida. Vamos a pedirle a Dios que ojalá todos nosotros podamos llegar a encontrarnos con esto, ser padres. Lo demás es de cualquiera. Todos pueden llegar a pasar a ser como los hijos. Ahora no sé si todos podemos llegar a ser como este padre, pero por ahí tenemos que ir. Vayamos a lo esencial. No justifiquemos nuestras cosas, porque al final pasó como famoso un hijo que no tiene nada de famoso. Si lo que hizo fue sus caprichos, ¿no? Acá el único famoso es Dios, pero a veces como parece que es tan grande, me sigo comportando como si fuera alguien que no tiene padre. Nosotros tenemos un Padre Dios, busquemos la mirada de este Padre Dios y esa es nuestra vocación. Ser padres, proteger, abrazar, juntar, no juzgar. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María de Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo.